esa letra jeroglífica manuscrita fue evolucionando, ¿sí?, de la mano de los escribas, quienes simplificaron los jeroglíficos de las inscripciones, que en principio eran imágenes desarrolladas de manera muy meticulosa, a gestos cada vez más rápidos. Posterior a los jeroglíficos, va a surgir un tipo de letra hierática. Ese tipo de letra se va a desarrollar alrededor del 1500 antes de Cristo, de la mano de los sacerdotes, que era un tipo de letra más rápida, una simplificación de los trazos de la letra jeroglífica. A su vez, años más tarde, en el 400 a.C., se va a desarrollar otro tipo de letra más abstracta todavía, que es la demótica, que deviene del griego popular. El uso de este tipo de escritura se va a realizar para escritos comerciales y jurídicos. Si observamos la imagen que tenemos en la pantalla, podemos ver los cambios que fue sufriendo el glifo, ¿sí?, perteneciente al término escriba, y haciendo un recorrido de izquierda a derecha, vemos el jeroglifo, ¿sí?, que pertenece al escriba. Al lado, en letra manuscrita jeroglífica, luego la letra más simplificada aún, la hierática, y por último la letra demótica, ¿sí?, la más simple, un trazo mucho más rápido que las otras tres. Fueron los egipcios los primeros en realizar los manuscritos ilustrados. En este tipo de escritos lo que hacían era combinar palabras con imágenes para transmitir algún tipo de información. Entonces, como ellos creían en la vida después de la muerte, tuvieron que desarrollar un tipo de mitología acerca de ese viaje al más allá. ¿Cómo lo desarrollaron? A través de mitos y de leyendas, donde explicaban lo que no tenía respuesta. Entonces, utilizando al papiro como soporte, narraban el viaje al inframundo. Esa narración lo hacían a través de ilustraciones de manera narrativa. Digamos, era una combinación de ilustraciones y escritos. Se trataba de que en estos espacios no hubiera vacíos, no hubiera espacios en blanco, y era una actividad donde se complementaba, por un lado, los conocimientos de los escribas y por otro lado, los conocimientos de los artistas. Como última característica de la escritura egipcia, vamos a hacer una breve referencia a la identificación visual, y en primera instancia vamos a considerar que los egipcios valoraban al escarabajo como un animal sagrado o mágico, y que se reproducían en sellos de identificación. En este sentido, tomaban piedras de forma ovalada y en la parte superior intentaban imitar al animal. En la parte inferior, de manera plana, hacían inscripciones jeroglíficas que se utilizaban como sellos de identificación. Algunos autores, como Philip Meggs, sostienen que el hecho de que hubiesen sido utilizados como sellos era secundario al verdadero valor que se le asignaban a este tipo de elementos, que en realidad es probable que se utilizaran como talismán, como adorno o como símbolo de resurrección.
haciendo una comparación con Mesopotamia, habíamos nombrado que en aquellas tierras se utilizaban los sellos cilíndricos a modo de identificación. De la arquitectura del antiguo Egipto vamos a destacar una serie de características generales y entre una de las principales vamos a decir que era del tipo religiosa y funeraria. Consideremos que los egipcios creían profundamente en la vida después de la muerte. Era un principio religioso fundamental, no se discutía, no cabían dudas de ello. Entonces, donde más podemos conocer o donde más podemos aprender acerca de la vida diaria de los antiguos egipcios es en los lugares donde eran sepultados. ¿Qué pasa? Otra cuestión es que ellos creían que el sepulcro era para toda la eternidad. Por tanto, ese hogar donde se depositaba el espíritu del difunto debía ser prácticamente indestructible. Por otro lado, ese tipo de construcciones que se realizaron eran del tipo monumental, eran colosales, de tamaños muy grandes. También vamos a encontrar los conjuntos funerarios integrados por tumbas y por templos. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle estas cuestiones. Y por el otro lado, vamos a decir que el tipo de material que se utilizaba era del tipo duradero. Se construyeron a partir de enormes bloques de piedra. En este aspecto, si hacemos una comparación con Mesopotamia, vamos a decir que en ambos se realizaron construcciones monumentales, pero la diferencia es que al ser el clima seco en Egipto y el hecho de utilizar materiales duraderos, como la piedra, ese tipo de construcciones se preservaron hasta la actualidad. En cambio, en Mesopotamia, al no contar con este tipo de materiales y recurrir al uso de la arcilla, del barro, no se preservaron prácticamente esos edificios. Pero bueno, es para tener en cuenta estas diferencias y similitudes que se van generando entre una cultura y la otra, culturas contemporáneas. En la búsqueda de la eternidad, los egipcios no escatimaban esfuerzos para conservar los cuerpos. Por eso es que momificaban a los faraones al momento de su muerte, a través de técnicas, en principio eran muy simples, sencillas, y luego se fueron perfeccionando cada vez más. Creían que el cuerpo debía ser conservado para que el alma viviera en el más allá. Por eso embalsamaban los cuerpos a través de técnicas muy laboriosas. Para el cuerpo del faraón, además de la momificación, construyeron diferentes tipos de tumbas, las más conocidas, las más significativas, las pirámides, estas montañas pétreas, donde luego se instalaba el cuerpo del faraón. Consideremos que el faraón era reconocido como un ser divino, este ser divino que gobernaba y que al dejar la tierra subiría con los dioses de donde había descendido. Y las pirámides en esta forma, ¿sí?, elevándose hacia el cielo,
ayudarían al faraón en su ascenso hacia el mayor. Dentro de los complejos funerarios, dijimos que estaba integrado por tumbas y por templos, y vamos a detenernos un momento en las tumbas. Si bien tenemos como mayormente vistas las pirámides, como ejemplo de las tumbas egipcias, hubo toda una evolución para llegar hasta ese momento. Y vamos a nombrar 4 que consideramos principales, ¿sí? 4 tipos de tumbas, y las describimos brevemente. En principio están las excavaciones conocidas con el nombre de Tel, luego se pasó a las mastabas, de las mastabas se pasó a las pirámides, y por último a los hipogeos. En cuanto a lo que son los tel, es un tipo de sepultura que aún se sigue practicando. Sobre la tierra se hacían excavaciones, luego se colocaba el cuerpo del difunto y se cubría, ¿sí?, luego con un montículo de tierra. Ese montículo ya daba una forma, ¿sí?, elevada sobre el sepulcro. De esta forma más sencilla se va a pasar a una más evolucionada, que eran las mastabas. Esas mastabas contaban con una cámara funeraria sellada, y en la parte superior del templete se encontraba el templete, donde se depositaban ofrendas para el difunto. También las mastabas estaban acompañadas por un ajuar, ¿sí?, para que acompañaran al difunto en la otra vida. Un ejemplo de mastaba lo vemos en la imagen del lado izquierdo. Esa se encuentra en la ciudad de Saqqara. Y de esas mastabas se evolucionó hacia las pirámides. El primer tipo de pirámide que se va a construir es la pirámide escalonada, la más antigua que se conserva hasta la actualidad es la pirámide escalonada del rey Sócer. Y esta construcción también tiene un enterratorio subterráneo, y la característica de la pirámide escalonada es que es una serie de superposición de plataformas, de mastabas particularmente. La primera que se construye es la pirámide escalonada. De ella se va a evolucionar a una de tipo trapezoidal, y se finaliza con la pirámide clásica, que es el tipo de pirámide que vimos en la primera imagen de arquitectura, el conjunto de pirámides de Gizeh. Y vemos también en esta siguiente imagen una pirámide, pero con más detalle podemos observar cómo eran los bloques, ¿sí?, esos inmensos bloques de piedra caliza que pesan alrededor de 2,5 toneladas cada una. Pensemos el gran esfuerzo que hicieron los esclavos de este periodo para trasladar desde las canteras hasta el lugar donde se construyeron las pirámides, con los elementos más rudimentarios que podían existir.